Buenas noches, doctor y compañeros nuevamente.
Hola chicas, buenas noches, perdón, voy a llamar lista, porfa. Momento. Buenas noches. Alejo Cubillos. Alvarado Niño. Yamile. Parece que esa lista no es de este curso, profe. ¿Señor? No distinguimos esos nombres, parece que no es de este curso, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Qué pena, compañeros, ¿ustedes escuchan? Sí. Señora, está todo en silencio. Gracias, compañero. ¿Quién estaba llamando lista? No sé. ¿Será que la profesora se equivocó de sala? Ellos están aquí. Ahí tienen. Ellas. Les van a jalar las patas. Hay una invitación. Profesor. 5 minuticos más y comenzamos. Mientras terminan de conectarse los compañeros, hasta ahora vamos como en el 40% del curso. Ok, doctor.
Ahora sí, buenas noches, doctores. Doctor, muy buenas noches, compañeros. Doctor, Buenas ¿cómo noches. está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien. Yo debería hacer lo mismo, llamar listas, ¿sí o no? Así, profe, claro. ¿Mm? Doctor, buenas noches. Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Acá estamos preparados. Eso es. Buenas noches, doctor. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo van? ¿Todo en orden? Estamos ready. Sí, señor, todo en orden. Listo, muchachos. Bueno, entremos en materia. ¿Cómo les terminó de ir ayer? Bien, sí, señor. Excelente. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Algo que quieran comprender más a profundidad o algo? Doctor, buenas noches, nosotros tuvimos como una discusión en nuestro grupo, digamos, al señor, al zar de, el que le dieron la libertad, La chatarra. a él se le hubiese podido imputar un cargo por ese delito que Lo es hicieron. perdón, los abogados y el falso fiscal. De hecho, lo hicieron. Sí, no, bueno, haciendo la aprobación. Sí, claro, al abogado le imputaron Aprobación a la justicia. el falso fiscal. No, Pero no. inclusive a Pedro Aguilar también. A él, a Pedro Aguilar. También. No a los abogados ni al Claro, falso a él lo fiscal. volvieron en Cali, lo volvieron a recapturar y todo. Sí, Sí, pero le lo- imputaron imputaron otro cargo cargos. además de los que inicialmente le Ajá. habían imputado. Sí. Le ampliaron los cargos, no solo uno, le ampliaron por 3. 3 cargos, sí, señor. Ajá. Le ampliaron concierto para delinquir, suplantación, no me acuerdo cuál fue el otro. Concierto Fraude y otro. procesal. Fraude Y procesal. fraude procesal, ¿cierto? Sí. Simulación de Claro, porque hizo fallar el juez. juez. Exactamente. Esto se surtió y era lo que quería, pues en realidad, que miraran un poquito más allá. Sin embargo, hay que comprender que este tipo de conductas pues se ven beneficiado y qué tanta responsabilidad hay. Es imposible que este tipo de conductas la realice una persona sin que conozca el beneficiado de qué se va a tratar. Doctor, Dime. doctor, escúcheme. En el caso, cuando pues, no he tenido como el gusto de entrar a una audiencia y eso, en el caso cuando ingresan los abogados, en este caso, este señor, ahí en la sala no piden carnet o no verifican la identificación o ¿cómo es el proceso como tal? Mira, antes era muy sencillo. Uh-huh. Antes, simplemente la persona llegaba y decía, manifestaba y listo. A raíz de ese problemita, doctores, inclusive ya se venía haciendo eco en muchos de los despachos judiciales, inclusive a la juez que concedió esta libertad la estaban cuestionando por ello. Resulta que al interior de las unidades, cuando se iba a hacer un apoyo, se iba a decir, le hacemos el apoyo, claro, pero mediante resolución. Y el coordinador por lo menos decía, este es un fiscal de apoyo. Y ese documento más el carnet de la fiscalía se tenían que exhibir en audiencia. Lo mismo los defensores, tienen que exhibir su tarjeta profesional. Listo. Hoy en día, ¿cómo es, doctores? Inclusive antes de la audiencia verifican si usted como abogado tiene o no tiene una sanción disciplinaria, por ejemplo, si no está suspendida la licencia, entre otras muchas más. Y la principal sí hay licencia, ¿no? Resulta, doctores, que han habido muchos falsos abogados en la historia de Palo Quemado. Muchos falsos abogados. Hacen las audiencias, el tipo ni siquiera es abogado. Inclusive con tarjeta profesional, doctores. Obviamente falsa. Sí, claro. ¿Y eso vendría siendo una falsedad en qué? Documento público. Documento público. Exactamente. Público. Por eso hoy en día verifican los antecedentes disciplinarios.
En una oportunidad, recuerdo tanto, doctores, que había una falsa abogada y le pidieron la identificación a ella. Ay, señoría, se me quedó. No, pero dígame el número de la tarjeta. Ay, doctor, mire, los No me nervios. Se me olvidó el número. Pero espera un segundito, voy al carro y la traigo. Chao, pescado que no volvió. Y era porque simple y llanamente no era ni siquiera abogado. Eso pasa hasta en las mejores familias, mis queridísimos doctores. Cuando digo eso es porque conozco cercanamente una familia de mucho poder en la cual el hijo dice ser abogado y simplemente tiene un diploma falso. Se entrecortó. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor, ahí lo estamos Sí, doctor. escuchando. Sí, Se le escucha bien. Doctor, pero viendo el caso, hay que ser muy temerario para entrar uno literalmente a la boca del lobo a identificarse como algo que no es. No sé. Yo creo que ese tipo, ese vendedor ambulante que estudie Derecho y se dedique al derecho penal, qué berraco para tener huevas. Jue madre, de verdad, no tener temor para ir a sentarse allá, aunque por más que digan en la audiencia, es que se le veía el susto que usted tenía en la audiencia. Sí, pues eso es más que normal. Si a uno le da todavía susto entrar a las audiencias, pues porque, a ver, es sencillo. El día que ustedes como abogados litigantes no tengan un poquito de nervios al momento de entrar a una audiencia, simple y llanamente dedíquense al derecho de familia o dedíquense al derecho o a otra rama del derecho, porque el derecho penal entonces no lo de ustedes. Doctor, pero yo tengo al mirar todo el caso, lo que logramos nosotros, nuestro grupo, analizar, yo sí creo que en general lo que falla es todo el sistema. O sea, uno percibe que pudo haber hechos de corrupción en todas las partes, digamos, a nivel de fiscalía. Incluso uno alcanza a dudar del comportamiento de la misma juez para acelerar, para agilizar la libertad de una forma tan sencilla. Estaba cerca al supuesto fiscal que no era, y no se percataron de nada, nadie de los errores. Todo fue como tan bien cuadrado. Yo creo que ahí hubo... Pues la verdad todo fue muy bien orquestado, pero si se dan cuenta, pues yo ahí de pronto de alguna manera excuso a la juez, porque la juez fue citada obviamente por las partes. Ella asiste a una audiencia que le solicitaron, independiente a que dentro de su protocolo tenga que de alguna manera verificar la identidad o la legalidad. Y una de las cosas, Andrés, es importante a encontrar en las situaciones que simple y llanamente eso se somete a un reparto. No es que se supiera quién iba a ser la juez. El sistema automáticamente 15 minutos antes de la audiencia envía el proceso. Punto. Sí, no, por eso yo decía, yo ahí de alguna manera eximo de responsabilidad a la juez, pero para mí la total responsabilidad la tiene la fiscalía, que era el ente que tenía que estar sobre precisamente el tema de la audiencia, porque pues ahí les ganaron de mano y supongo yo que tenían que haberlos notificado o por lo menos haber verificado o estar atentos. Frente a una de las figuras en las cuales ustedes pueden solicitar una audiencia. Es una audiencia urgente, es que es una audiencia urgente y recae sobre la otra parte de la citación. Es una audiencia inmediata. ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que exigen en realidad para hoy en día, y lo cual también me parece totalmente absurdo? A uno como defensor va a solicitar una libertad por vencimiento de términos en los cuales los términos son inmediatos, ya está privado de la libertad ilegalmente, ya se le vencieron los términos, y uno vaya y se presenta a la ventanilla y dice, ay, ¿y dónde está el procurador? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Y dónde está el representante de la víctima? ¿Cómo así? Si es que usted tiene la obligación de notificarlos. Claro, usted ya ahorita me va a asignar la audiencia y yo voy y los comunico que están audiencia. No, doctor, tienen que venir con ellos. A ver, sencillo. Usted le va a decir al fiscal, oiga, doctor, usted no ha presentado el escrito de acusación, voy a pedirle la libertad, camina, acompáñeme al centro de servicios y vamos a hacer la audiencia. Conceden la libertad y a usted le van a compulsar copias, ni huevón que fuera el fiscal. ¿Sí? Entonces son cargas que vienen a tenerse, pero va un fiscal y puede pedir la audiencia sin que esté el resto de gente. Eso es lo que no debe permitirse. ¿Qué es lo que pasa? Y es la maña que yo siempre le enseño a los alumnos. Cuando ustedes llegan a la ventanilla y le salen con ese cuento, usted le va a decir, listo, doctor. ¿Usted me puede hacer un favor, doctor? Claro, doctor, ¿me puede entregar eso por escrito que usted no me va a recibir la audiencia inmediata?
de libertad por vencimiento de términos? Por favor, ¿me lo puede entregar por escrito? No, doctor, yo no me puedo entregar por escrito, entonces mejor me recibe la audiencia. Ah, no, entonces llame al juez coordinador. Si es el juez coordinador no me recibe, por favor, vamos a mirar cómo lo vamos a manejar. Y grábenlo si quieren. Y verán que ahí sí le reciben la audiencia. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que puede hacer el juzgado? Usted cita la audiencia, suspendió ya los términos, el juez va a decir, no ha convocado a la gente, convoquémoslos en debida forma, porque es que hay un problema muy grande, doctores. Para unas sí, para otras no. Resulta que las notificaciones del Código Penal dicen que las tiene que hacer el centro de servicios. Entonces, por más que ustedes convoquen, pues ustedes no son el centro de servicios, le hacen caso omiso. Listo. Entonces, ¿cómo demonios usted hace comparecer a las personas a eso es una carga muy difícil. La Corte ha tratado de dirimir el asunto, inclusive, doctores. Pero llega y dice y manifiesta que haya sido notificado en debida forma a la Fiscalía si no comparece. Punto. Entonces, la perrada es, doctores, radicarles, señores Fiscalía General de la Nación, en la asistencia o el asistente. Ustedes les llegan con el memorialito diciendo, venga un momentico, voy a solicitar esta libertad, los estoy convocando para que en una hora, nos veamos en el centro de servicios. En media hora, no hay que dar tanto tiempo para que no presenten un escrito de acusación. Porque si no lo presentan, inclusive ustedes pueden solicitar la audiencia, no se presenta el fiscal y van y radican el escrito de acusación, les aplican un hecho superado. O sea, esto es un problema. Hermes. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Es que en lo que usted se refería de la situación del señor José Gilberto Parada, pues que obviamente tiene una impericia al estar en un escenario de una audiencia, es que hay una parte que yo leía que encontraba en internet, es que esta persona como tal fue preparada para dichas audiencias. O sea, él era un vendedor informal, precisamente lo que leía, trabajaba en el sector de galerías y San Andresito, pero es que aquí a esa historia le falta una parte y hay que hablar del señor Paulo Enrique Muñoz. Yo no sé si su merced tiene conocimiento. Él también es un reconocido abogado, precisamente por ahí leía una historia de él, una historia de superación, que pues con mucho esfuerzo logró ser abogado, pero esa persona se encontraba privada de la libertad y que por vencimiento de términos logró su libertad, el señor Paulo Enrique Muñoz, quien al cual ya asesinaron. Exactamente. Asesinaron el 20 de marzo del año pasado. Señora, en Cali. Y precisamente él tenía algunas relaciones con el señor... Muy joven. Con el líder camionero, sí señor, y él es quien, por decirlo así, lo entrena, lo prepara al señor Edilberto Parada, y lo presenta no solo en esta audiencia, según eso, y obviamente manifestado por el fiscal general para aquella época, el señor Néstor Humberto, manifiesta que no solo participó en esa audiencia, sino en varias audiencias, el señor, el vendedor ambulante. Entonces, él fue preparado por el señor Paulo Enrique Muñoz, que obviamente, pues, entre otras me imagino cosas, que le explicó toda la temática, lo estudió. Muy mal preparado, porque el día que ustedes vean procesal penal, ustedes van a poder observar, doctores, la inconsistencia del relato, que este sí vendría siendo uno de los escenarios propios para que hubiese existido una alerta en la jueza. Porque el tipo en los relatos está manifestando dos instituciones jurídicas totalmente diferentes en el mismo argumento. Y está hablando de los fines constitucionales y libertad por vencimiento de términos al mismo tiempo. Entonces, mal preparado. Pero sin embargo, eso le genera uno. Pero también diría yo que pues una persona que de pronto no es profesional, pues diría yo, antes acudió a una audiencia. Pues obvio, un berraco. Sí, un berraco el hombre. Y este señor Paulo Enrique Muñoz, lo que decía la compañera precisamente, yo creo que esos hechos son relacionados con esos temas, fue asesinado el año pasado en la ciudad de Cali, en compañía de su esposa. En un convertible. Doctor Diego. Dime. Una pregunta, cuando usted dice que uno llega al centro de servicios y les manifiesta a ellos que tienen que entregarlo por escrito, uno se va donde el asistente del fiscal para que y entregue el memorial que en una hora. ¿Hay qué? ¿Uno llega otra vez al centro de servicios? Claro, no, antes, mira, tú antes de solicitar la audiencia, porque la audiencia es inmediata,
antes de solicitar la audiencia inmediata, tú lo que tienes que hacer es haber citado a las partes. Ya cuando los convocas, ahí sí te acercas al centro de servicios. Por eso le dices, nos vemos en 1 hora en el centro de servicios para mirar qué juzgado le correspondió la audiencia. Listo. Ahorita en la virtualidad pues es mandar un correo electrónico y listo. Pero si ellos no se presentan en la hora, hay que... Bueno, ahí vienen otra serie de circunstancias, mi queridísima Sandrilla, que son propias de la clase de proceso. Ok. Listo. Sin embargo, te digo una cosa, y ya te leo. No, pero ¿y no se llama eso hecho superado? Cuando usted los cita y ellos no asisten independientemente de que han sido notificados en debida forma. No, espera un momento. Un momento. Las vas a leer un radicado. A ver. Profe, una preguntita. ¿Al verdadero fiscal, por no estar pendiente de ese caso, le puede entrar una investigación, una disciplinaria? No. No, porque él no puede estar en el centro de servicio detrás de quién va a radicar en... Sí, es algo ilógico. AHP 6168 del 2015. Corte Suprema de Justicia, doctores. Y dice la Corte, basta entonces con que se informe la realización de la diligencia a la Fiscalía sin que importe su presencia para que se desarrolle con plena validez la audiencia, salvo circunstancias excepcionales que no es del caso tratar aquí. Es decir, si el fiscal llega y dice, ay, no puedo porque estoy en otra audiencia. Eso ya es una causal que justifica la inasistencia. Pero simple y llanamente el silencio opera. Listo. ¿Qué es lo del hecho superado? El hecho superado, doctores, por ejemplo, es, si nosotros miramos el artículo 317, la causal cuarta dice, cuando 60 días transcurridos desde la formulación de imputación no se hubiese presentado el escrito de acusación, se recobra la libertad. Listo, perfecto. Entonces ustedes llegan al día 61, van y solicitan una audiencia programada, se la dan para 8 días, llegan a la audiencia programada y durante esos 8 días la Fiscalía presentó el escrito de acusación. Y entonces salió la Corte con el, ¿cómo le diría yo? Es abrupto jurídico y violatorio de principios, violatorio al pronomine. Sale diciendo, ven un momentico, opera el hecho superado. Simple y llanamente usted va a ir a decantar que no existe escrito de acusación y ya existe. Ah, pero un momentico, lo presentó fuera del término. Nada que hacer. Ya lo presentó. Entonces, por eso toca hacer una audiencia inmediata, doctores. Es un poquito difícil, a veces ponen muchas trabas para esa causal cuarta. Muchísimas. Ah, que es que yo radiqué primero la audiencia antes que ustedes. Fíjense que en una oportunidad, doctores, eran 14 personas privadas de la libertad. Entonces yo cité a todos los abogados en el centro de servicio, vamos a auditarla. Y salió uno que el tipo lo bajaron con espejo. No, doctor, que eso simplemente radicándola, vamos a hacerla así, tan, y bueno, doctor, que no, que nos aplican eso. No, doctor, que eso, créame, hermano, que no. Yo, listo, doctor, radique usted su audiencia programada, yo radico mi inmediata. Yo radiqué mi inmediata, salió libre mi cliente y los otros 13 fueron a la audiencia. Obviamente les negaron. Porque la Fiscalía, cuando yo lo cité, pues obviamente se percató de la circunstancia, dijo, la cagué, y ya fue presentado escrito de acusación. Quedaron guardados 13 personas por ese mismo evento. Hasta con pulsa de copias hubo en esa audiencia, yo me acuerdo. Pues bien, doctores, es importante. En el otro curso sufrí un ataque porque una compañera manifestó que yo, pues que era una falta de respeto dejarles a ustedes este mismo trabajo que les dejo a ustedes.
que cómo les dejaba yo a ustedes Ay, no jodas. que investigaran un proceso que solo estaba en noticias y para que miraran artículos. Primero, creo que ustedes están lo bastantemente entrenados para saber que un artículo no es solo leer el artículo, sino ustedes hacen un esquema completo de todo el artículo y miran todos los elementos objetivos y Pero debe ser que la niña sí sabe interpretar toda la norma, me imagino. seguramente. Y entonces, fíjense que hay que ir un poquito más allá. Yo les dije a ustedes cuál era el caso, pero no les puse. Claro, yo revisé por lo menos en la página de la rama con los apellidos, más o menos las condenas y toda la situación, por lo menos de la abogada. Sí, más o menos un poquito de eso. Eso. Claro, esto toca investigar. Porque... Entonces, yo le dije, pues, si usted quiere una sentencia, Es que pues le dan es unas fácil. premisas y uno lo que hace es armar el caso. Claro. Uno cuando se pone a investigar, que es lo que le compete a uno cuando uno coge un caso, uno tiene que saber los inicios y cómo sucedió todo. Y si uno se da cuenta, ellos ya lo habían hecho varias veces, no es la primera vez que ellos pasaban cosas falsas ante una audiencia, documentos falsos, personas falsas. Pasa como en el mismo caso de ellos, de lo del cartel de automotores, había un participante de ellos, del gremio, que era de la SIJIN, el técnico, un patrullero de la SIJIN, y ellos, el doctor Paulo, el abogado Paulo, hizo falsificar el dictamen de medicina legal para que dijeran que él tenía diabetes, para que le dieran domiciliaria. Y no era el registro de él, sino era de otra persona. Entonces ya concurrían en varios casos en falsificación de documento público, privado, bueno, mejor dicho. Terrible. Pero yo creo que el ejercicio estuvo bien. Fue muy bueno, Doc. Porque los pone a pensar un poquito. Profe. Sí, señor. Buenas noches. También yo me quedaba analizando un poco el tema. Me atreví como a llevarlo traté de llevarlo al escenario de la criminalidad. Como a pensar algo un poco acerca de qué es lo que motivó al abogado, a Pablo Enrique Muñoz, para disfrazar un vendedor ambulante y hacerlo pasar como fiscal. O sea, me quedé pensando hasta dónde llega la degradación o hasta dónde está podrido esa parte del derecho en una persona. Entonces traté de averiguar un poco más acerca del señor, y entonces decía algo así como que fue un abogado que se hizo, pues que se pagó sus estudios trabajando como reciclador. Pero no, eso no lo, trabajar como reciclador pues no lo hace más, no lo hace menos, es un trabajo como cualquier otro, sino que como toda esa carga que traía pues él, y hasta llegar a disfrazar a una persona y hacerla pasar por fiscal. Y me queda pensando en esa persona que pasó como fiscal, que fue capaz de burlar al sistema, ¿sí? Y uno lo escucha ahí, uno dice, bueno, no, pero como que, o sea, aunque trató de hablar como con seguridad, lo que mostraba el video, pues no deja de entrever algo que a uno le llame la atención. Digamos, si a uno, a un pobre parroquiano, como uno le llamaba eso, la atención, la actuación de este señor como fiscal, pues con mayor razón debía de llamarle la atención al juez. Y entonces decía, bueno, pero el juez en el momento, digamos, como de la acreditación, como de presentarse, entonces, ¿cómo permite que un error de esos se le pase? Entonces falló también digamos, como el tipo operativo, como el tipo de acreditación que tuvo. O sea, yo no pensé únicamente en cuál fue el delito. Y de hecho, pues no había que pensar mucho en el delito, porque ahí lo decía, entre una noticia y la otra, pues aparece que el concierto para delinquir, bueno, esos delitos, sino que traté
de pensar un poco más allá como en esas variables de criminalidad, qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué ocurrió ese tipo de situación? Pues para mí fue enriquecedor el ejercicio en ese sentido, no solamente en el sentido de poder mirar nuevamente el delito. Creo que en esta misma clase ya habíamos en algún momento hablado del concierto para delinquir y ya habíamos hablado de ese tipo de delitos, sino que me llevó a recrear todos esos otros, como otro tipo de cosas. Y cuando me di cuenta, yo estaba leyendo pues es que de criminalidad y de tipos de cosas así. Yo dije, ve, esta clase hasta donde me llevó, donde me llevó hoy, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue enriquecedor el tema, fue muy bueno. Me gustó mucho el ejercicio. Sí. Hay un evento muy particular y es ahí, oiga, de verdad, es una cadena de circunstancias anómalas que se presentaron alrededor del caso. Y se le iban a ir en nuestra querísima juez, pero, doctores, si ustedes observan el trasfondo de la situación, es simple y llanamente la realidad judicial, del país. Fíjense que la juez falla tranquila porque la misma fiscalía le está coadyuvando. Es decir, que el poder que muchas de las veces ejerce la fiscalía al interior de los procesos, la credibilidad de un fiscal es muchísimo más amplia que la credibilidad que puede llegar a tener un abogado. Y eso no debería existir así. Si ustedes creen que el falso fiscal se opone, pues simple y llanamente niegan la audiencia. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, fíjense, no había el derecho. Hay que estudiar muy bien a profundidad esa audiencia, doctores, para poder llegar y comprender cada una de las falencias, pero bueno, no quiero ser su profesor de derecho procesal penal porque dirán, oiga, en esta universidad no hay más penalistas. Simplemente por eso. Pero sí vendría siendo un ejercicio muy enriquecedor para que realicen y le propongan al docente que les vaya a dictar esa. ¿Por qué? Porque allá hay institutos jurídicos diversos, de aplicación diferentísima, pero se alegaron todos en la misma audiencia. Doctores, en estos momentos en el WhatsApp del grupo, para los que quieran leer, dame un segundo, por favor, muchachos. Qué pena, profe. Es que yo no tengo celular, se me dañó. ¿No lo puede enviar aquí por el Zoom también? Se me hace favor. Para arriba, pues ya miramos, ya miramos. Profe, otra cosita que tengo, no me quedó como muy claro. Usted dice que cuando, por ejemplo, citaron la audiencia, el juzgado tiene que mandar la citación a la fiscalía, ¿cierto? Para que delegue un fiscal. Eso. Y es decir, ahí como se dieron cuenta que el señor abogado era falso, porque digamos el fiscal llegó y ya cumplió la audiencia. No, al fiscal. Pero al fiscal. Perdón, no interrumpo, profe. Ahí no se dieron cuenta, se dieron cuenta 8 días después, cuando la fiscalía fue a solicitar precisamente la audiencia para pedir la prórroga de la medida cautelar del SAR, de la chatarra. Cuando dijeron, pero ¿cómo vamos a, si eso ya se hizo y él ya está libre? Eso era lo que yo estaba, era la duda. Ya tuvo 8 días para ver. Fueron a la audiencia y dijeron, ¿qué pasó? Qué bonito, ya lo hicieron. Ahí está, miren el escenario. Les acabo de enviar un documento. Sí les llegó, sí. Sí, señor. Sí, doctor, ya llegó al grupo. Doctores, ahí es donde se le está exigiendo el carné a los fiscales y resolución de apoyo a los fiscales. Sí, profe, ahí ya llegó. Tengo un caso muy particular.
hechos acaecidos en Chía. Fiscalía de conocimiento en Zipaquirá porque no había Fiscalía de conocimiento en Chía. Listo. Capturan en Bogotá, doctores. Y llega un fiscal y hace la audiencia. Legalizan captura, formulan imputación e imponen medida de aseguramiento. El fiscal mencionó que era fiscal de apoyo. La persona privada de la libertad resolvió cambiar de abogado porque simple y llanamente el abogado fue a sacar la lengua en esa audiencia. Llegan a mi oficina. Empiezo con mi equipo de investigadores a trabajar el asunto y en 15 días voy y solicito una revocatoria de medida de aseguramiento. Prospera. Logro la libertad, doctores. Y a los días, como a los 8 días de esa libertad, nos citan a audiencia de formulación de acusación. Vamos a audiencia de formulación de acusación y ustedes van a observar allá adelante en esa audiencia, en ese procesal, pues que es la audiencia donde se descubren los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se surte ese trámite, doctores, me entregan copias de los documentos y yo empiezo a analizar lo del fiscal de apoyo. Cuando, oh sorpresa, resulta, doctores, para que también lo tengan presente, que me encuentro con una infortunada noticia. Y es la siguiente. El fiscal de la URI de Bogotá solicita la audiencia, el triple combo, como mal le llaman, allá en la URI La Granja. Listo. Luego de radicada la solicitud, le llega un mensaje de la fiscal de Zipaquirá diciendo solicito apoyo. Listo. Y el tipo hace la audiencia. El abogado no se percató de la circunstancia porque no conoce el sistema, porque de verdad, me atrevo a decir además que uno ya sabe cuáles son los abogados en esta vaina, no sé, en Palo Quemado uno parece una reina vieja, ya se conoce todos con todos. Y el tipo nunca lo había visto. Si hubiese percatado, exigía lo que les acabo de enviar a ustedes. Ay, señoría, me da mucha pena, pero para darle continuidad con a la audiencia, por favor, exijo que se me acredite con la resolución pertinente el apoyo del fiscal. Pues esa circunstancia no existía, doctores, no existía la resolución. Y no solo eso, y es lo que quiero que aprendan. En el manual de funciones de la Fiscalía General de la Nación se establecen los apoyos y dicen que debe hacerse con resolución. Pero cuando los apoyos se solicitan entre diversas seccionales, fíjense que este señor es de Bogotá y la señora es de Cundinamarca, debía mediar una resolución de apoyo expedida, nada más y nada menos que por el director seccional. Ahora, yo ya voy a enfrentar mi audiencia preparatoria, pero me encuentro, ¿ustedes qué harían? ¿Solicitan una nulidad de lo actuado? ¿O qué piensan? ¿Si es legítimo lo que estaba allá decantado? Creo que no. No, obviamente no. El problema grande, doctores, es que nuestra legislación colombiana, nuestro Código Penal y Procedimiento Penal, específicamente el último, decanta una circunstancia que es la jurisdicción y competencia. Y en principio uno dice, pues ese fiscal no es competente. Pero, doctores, lo que dice esta norma y la jurisprudencia nacional es que en virtud de la incompetencia, única y exclusivamente se configura cuando es el juez el que no era competente. Nada dice de los fiscales. Por eso, lo importante de haber actuado en la audiencia preliminar. Mi consejo, doctores, es
párense la raya y exijan la credencial. En una oportunidad recuerdo tanto que llego a una audiencia de solicitud de, bueno, legalización, captura, formulación de imputación y de cara a la medida de aseguramiento, yo vi el fiscal muy flojo. Y esto no lo ganamos, este tipo la vamos a meter acá una solfa. Cuando veo que llega un fiscal que es amigo mío, que es un toro, y el tipo me le quito el sombrero. Y dije, Dios mío, se complicó el asunto. Pero dije, un momentico, ¿será que este señor sí tiene resolución de apoyo? Y me paré en las pestañas a pedir la resolución de apoyo y no la tenía y finalmente no lo dejaron actuar. Cosas que uno va aprendiendo en la vida, doctores queridos. Pues bien. Profe, dime. Y también era extraño, pues no tan descabellado, ¿no? Pero sí, a mí me llamó también la atención que él cuando se acredita dice que es un fiscal de apoyo y era de apoyo como delegado, era como un apoyo de un fiscal delegado, pero el caso era como un caso de una seccional. Entonces yo dije como que desde aquí empieza raro el asunto. Sí. Porque es que un delegado envía un apoyo de delegado, pero un seccional, ¿cuándo en la realidad se ve que un seccional pida apoyo y precisamente a un delegado? Eso no, es como que no se ve. Yo pues nunca lo he visto. Sí. No, bien. Pero, uy, de verdad que eso es un caso que uno lo pone a pensar mucho, la ética, los valores. Ustedes van a tener una tarjeta profesional, pero no es para cometer todas estas cagadas. Todo este esfuerzo de trasnochadera y todo, y la plata no lo es todo. Hace unos días, doctores, y esto pues no tiene nada que ver con la cátedra, pero simplemente para que... Una experiencia. Doctor, discúlpeme. Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo es necesario para pedir el apoyo? O sea, ¿en cuánto tiempo lo dan? No, hermanito, simple y llanamente, ¿qué es lo que pasa? Que entre seccionales inmediatamente lo hacen, al interior de la unidad lo hace el coordinador y eso lo hace inmediato. Pero la cosa se complica cuando es de seccional a seccional, no hay un término establecido. ¿Vale? Simplemente solicitarla como ya uno con su tarjeta profesional y eso, la solicita y la tarjeta profesional del otro apoyo. Uno como, ¿tú te refieres es al abogado? Sí, señor. No. Yo vi, digamos, en su audiencia que nos mostró, en la que vimos ahí en YouTube, que su merced tenía un abogado que era el suplente. No, tranquilo. Señor. Eso se regula por el artículo 121. Eso inmediatamente se puede conceder siempre y cuando exista autorización previa del cliente. El artículo 121 del Código de Procedimiento Penal dice eso. Muchísimas gracias, doctor. Vale. Muchachos, hace unos días entonces me propone un empresario muy grande del país. Muy grande. Me dice, doctor Diego, en vista de los casos que usted está enfrentando y lo mediático que ha sido algunas de sus actuaciones, y yo he seguido muy de cerca su carrera, le propongo formar un bufete. Y yo, pero ¿cómo así? Formar un bufete. Usted es un administrador de empresas y yo tengo mi firma. No entiendo. Entonces me dice, sí, vamos a aumentarla con todos los juguetes y demás, y esto va a ser un flujo de caja muy grande y no sé qué, y entonces le voy a traer un par de abogados más para que hagan parte del bufete, yo voy a invertir tanta plata y no sé qué. Doctores, él de comienzo simplemente por la sociedad ponía 2.000 millones de pesos. Yo le dije, yo quiero ser rico, pero no tan rápido, porque esa plata rápida vienen dolores de cabeza. Lo otro es, y un consejo que les doy de vida es, cuando ustedes estén en el litigio, los que van a estar en el litigio, que se supone que ese es el estadio ideal del abogado, porque es abogar por otro. Cuando estén allá, al comienzo las cosas van a ser muy difíciles, les va a tocar muchísimos casos, ya después ustedes se vuelven selectivos. Pero nunca cojan el caso preciso que ustedes ven como complicado, del aura no muy clara, simple y llanamente porque ese día tiene que pagar el arriendo y si no coge ese caso no paga el arriendo. Doctores, eso es el caso que les va a traer los dolores de cabeza. Resultan con compulsa de copias, una guerra constante con el cliente y demás. Hay que saber manejar un poquito el escenario. Doctores queridos, antes de continuar,
sí quiero decirles, tengo una mala noticia. Una mala noticia. Resulta, mis amados amigos, que yo les había dicho que nos iba a acompañar Laura Camila Toro. Me confirmó el día de ayer que no puede venir a nuestra clase, simple y llanamente porque dijo, la semana entrante sí puedo porque es algo de las audiencias preliminares en las que estoy. Y la semana entrante no estamos. Pero va a venir, doctores queridos, un ex juez penal municipal con función de control de garantías, ex juez penal de circuito de conocimiento y litigante con más de 24 años de mañas. Entonces, Doctor, discúlpeme, lo interrumpo. sí, señor. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que no viene Laurita, que les había prometido. No, pero es una buena, mejor. Profe, pero ¿se puede después? O sea, ya si salimos de clase o algo, pues hacer una reunioncita por Zoom y... Eso no hay lío. De todas maneras, hay muchos conversatorios que estamos realizando con el Colegio de Abogados Penalistas y ahí vamos a tener una que otra actuación. Igual, profe, usted nos quedó viendo el link para poderlo ver litigando. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de verlo en todo su esplendor. Claro, no, eso, muchas audiencias es lo que hay, pero viene una muy importante y es la que yo quiero que asistan con normal tranquilidad. Ojalá fuera una preliminar de esas que uno se da cachetadas como un berraco, pero ahí miramos a cuál vamos, ¿listo? Bien, doctores. Estamos adentrándonos el tema de falsedades, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos allá? Está el 291, Doc. 291, uso de documento falso. Perfecto. Así es. Y allá, pues, ya le démosle por culminado a ese título y adentrémonos, doctores, por favor, mis doctores queridos, a delitos contra el patrimonio económico, el hurto, por favor. ¿Por qué esto? Porque vamos a tratar de abordar lo que más podamos. Ya se nos acabó el tiempo. De los punibles que más vemos a diario, doctores. Miremos el 239. ¿Alguien me regala lectura, por favor? Profe, ¿me puede repetir el artículo? Qué pena. 239. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1 de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. La pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perfecto, doctores. Eso es un hurto simple. Perfecto. Eso es lo que nosotros conocemos como el hurto simple, pero también hay un hurto calificado. A veces confundimos y creemos que el hurto calificado son agravaciones punitivas del hurto simple. Y no, simple y llanamente, cuando hay unos escenarios como la fuerza y demás, van a llegar a calificar el hurto. ¿Y qué es eso de calificarlo? Pues hace un tipo penal de mayor relevancia por el quantum punitivo, no es más. Doctores, importante, el que se apodere de cosa mueble ajena. Ojo, el que se apodere de cosa mueble ajena. En este tipo de delitos, ¿sí o no, doctores? ¿Cabe la tentativa? No. ¿No? ¿Alguien más? Sí, claro. No cabe porque está diciendo que se apodere. Ahí no hay intento, ahí ya consumó el hecho. Listo. Ahora, eso nos obliga a recordar el intercriminis.
¿Se acuerdan del intercriminis? Sí, señor. ¿Y se acuerdan la tentativa acabada e inacabada? Uy, no, de esta no me acuerdo. Voy a poner un videito, un segundo, refrescamos el escenario y nos vamos con todo. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución de un delito directamente por los hechos exteriores, practicando de todos aparte de los actos que obviamente deberían producir el resultado, sin embargo, esta no creería que sea tentativa. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y pues bueno, como sabrás, en este canal analizamos conceptos jurídicos básicos de un tanto de manera sencilla, de manera concreta, lo más que se puede al menos, porque algunos, dada su complejidad, no lo permiten. Hemos analizado hasta ahorita algunos videos relacionados con conceptos referentes a la teoría del delito, a la teoría general del delito o a la teoría del delito, como se conoce, y pues casi hemos agotado ya los conceptos relacionados con esta temática. El día de hoy vamos a analizar un tema importante, por si alguna vez te lo han dejado de tarea o te lo han dejado o lo tienes que analizar dentro del programa de lo que es el derecho penal en el estudio, en su parte general. Nos referimos al iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis tiene un significado literal, son dos latinismos o dos palabras latinas que significan iter, camino, criminis, delito o crimen. ¿Sí? Podríamos interpretarlo como el camino del delito o el camino que una persona sigue, los pasos que una persona sigue para cometer un determinado delito. Y por supuesto, el iter criminis, esa es una regla, hay que tomarla en cuenta, solo aplica para delitos dolosos o intencionales, que es lo mismo, ya saben. Finalismo utiliza un concepto más técnico que es el dolo, causalismo utilizaba un concepto más no técnico, más sencillo, que era la intención. Pero bueno, a pesar de que nuestras codificaciones, la mayoría son pues de corte causalista, nosotros seguimos ya utilizando estos conceptos propios de la sistemática finalista, como lo es dolo. Pero no importa, podemos referirnos al dolo como, o bien como la intención, ¿no? El dolo o la intención. Entonces, primera regla, el iter criminis solo aplica para delitos dolosos o intencionales. Y este camino del delito o estas fases que un sujeto activo que va a cometer una conducta del delito pues lleva a cabo se componen a su vez en dos subfases. La fase interna o subjetiva, o bien la etapa interna o subjetiva, que pues se desarrolla en una actividad puramente mental, cognoscitiva, de reflexión, por eso se llama subjetiva, y la fase externa u objetiva, en la cual ya es más procedimental, ya es más material, se llevan a cabo ya los actos procedimentales que han sido previamente definidos. Bien, la primera fase, que es la fase subjetiva, la fase interna, a su vez se va a componer en tres subfases. La primera, que es la ideación, en donde surge la idea criminal al sujeto activo del delito por cualquier motivación, ya sea por venganza, por necesidad o por el simple hecho de querer cometer la conducta delictiva para experimentar o para demostrar algo en un determinado grupo social al que deba pertenecer, como quiera que sea. Ahí es donde surge la idea criminal en el sujeto. ¿Sí? Quer se divertir? Com o seu cartão AstroPay, você pode depositar online. Y bueno, como refería el doctor Jiménez de Azúa, esta fase, todo lo que es la fase interna subjetiva, pues finalmente no es punible, es decir, no es castigable, ¿no? ¿Por qué no es castigable? Porque dice Jiménez de Azúa que las ideas no delinquen, o sea, no por pensar que voy a
a robar o a defraudar o a privar de la vida a alguien, pues me van a meter a la cárcel o me van a castigar por ese pensamiento, ¿no? Si no, imagínense, yo creo que muchos ya estaríamos compurgando alguna determinada pena. Bien, ahí tenemos entonces la primera fase, la fase de ideación, donde nace la idea criminal en el sujeto activo del delito. Bien, 2. Después de la ideación viene una fase de resolución, ¿sí? Viene una fase de deliberación, una fase de deliberación en la cual el sujeto activo precisamente va a ponderar los pros y los contras de la conducta delictiva que va a cometer. ¿Qué tantas probabilidades tiene de tener éxito? ¿Qué tantas probabilidades tiene de que lo puedan detener en la comisión del delito? ¿Sí? Que pueda dejar datos o indicios que posteriormente lleven a su captura. ¿Qué tanta posibilidad hay de cometer el delito? ¿Sí? Entonces el sujeto activo va a deliberar y finalmente va a resolver, que esa sería la tercera fase o subfase de esta fase interna a su vez, ¿sí? El sujeto activo, una vez que ha ponderado, que ha valorado los pros y los contras, resuelve. Es una fase de resolución. El sujeto activo, entonces, para los efectos de pasar a la siguiente etapa, resuelve cometer la conducta delictiva internamente. Y hasta ahí es una fase, es una etapa en la cual, reitero, no es punible, no es castigable. Bien, luego tenemos una fase objetiva o material o externa en la cual se va a empezar a llevar a cabo el procedimiento para cometer la conducta delictiva. Y la primera fase que tenemos es la manifestación. La manifestación de lo que se va a cometer, que quizás no siempre ocurra en el sujeto activo, hay que decirlo, una persona pudiera simplemente quedarse con la resolución, con la decisión de cometer la conducta delictiva, no decírselo a nadie y simplemente irse ya a los medios ejecutivos. Sin embargo, algunas personas sí agotan esta fase de manifestación, y la manifestación por sí sola, cuando tú le manifiestas a otra persona acerca del delito que vas a cometer, no es punible. La manifestación por sí sola no es punible, excepto que tú se lo manifiestes a la persona a la cual le vas a cometer el delito. ¿Y a qué me refiero? Específicamente me refiero al delito de amenazas. Cuando tú amenazas a la persona, cuando tú le adviertes respecto al delito que vas a cometer en su contra, entonces sí es una conducta que está codificada, que está tipificada, perdón, en la codificación penal. Pero que finalmente, para que tenga efecto jurídico en cuanto a la penalidad, se requiere que el amenazado realmente le cause una aflicción, un estado de zozobra, que le afecte pues en su cuestión psicológica, emocional, que realmente el sujeto pasivo del delito crea que sí le vas a cometer esa conducta delictiva, y es ahí cuando el delito de amenazas procede y puede ser castigada la conducta delictiva. Bien, la siguiente fase después de la manifestación es la preparación de los medios, ¿no? La preparación de los actos ejecutivos, de lo que se va a cometer, si vas a comprar una navaja, si vas a comprar el cuchillo, si vas a comprar el arma, o si ya estás en un lugar determinado esperando que el sujeto activo pues transite por ese rumbo. Entonces, esa preparación de los medios ejecutivos por sí sola tampoco es punible, a no ser que pues pudiera haber alguna redada en la cual te detecten o te detengan por portación de arma, pero en todo caso sería un delito diferente al que tú pues tienes pensado cometer. Y así llegamos a la última fase, que es la fase de ejecución del delito. Cuando tú ejecutas los actos que previamente habías seleccionado o considerado para cometer la conducta delictiva, y que pudiera resultar en dos, a su vez, dos partes. La primera sería la consumación del delito, cuando el delito se consuma de acuerdo a la intención, de acuerdo a la finalidad que tú tenías. Y en ese momento, pues bueno, ya la conducta tendría que juzgarse en ese sentido. Pero hay otra fase en la cual no necesariamente se consuma la conducta delictiva por causas ajenas o propias
a la voluntad del sujeto activo. Me refiero a la tentativa, esa es la otra parte. La tentativa es intentar cometer la conducta delictiva, pero por causas ajenas o propias, porque puede darse los dos supuestos, como vamos a ver ahorita, por causas ajenas o propias, no se consuma el delito, pero sí lo intentaste, sí intentaste cometer el delito. Entonces estamos hablando de una tentativa de homicidio, tentativa de robo, etcétera. Todo delito intentado, ¿no? Todo delito que tú quieras intentar. Bueno, hay o existen dos tipos de tentativa que a su vez se van a subdividir y nos van a dar como resultado 4. En total tenemos 4 tipos de tentativa. La tentativa acabada, que a su vez se divide en tentativa acabada punible, es decir, castigable, e impune, es decir, no castigable. Y la tentativa inacabada, que a su vez también se va a dividir en una tentativa inacabada punible, es decir, castigable, e impune, no castigable. Bien, una tentativa acabada. La cierre. Punible. Se agotaron, ojo, se agotaron todos los actos ejecutivos, punible, pero por causas ajenas a su voluntad, a la voluntad del sujeto activo, no se consumó el delito. Entonces, por supuesto que se te debe castigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque agotaste todos los actos, ¿no? Todos los medios, pero no se consumó el delito. Pero no fue porque tú hayas desistido de la conducta o te hayas arrepentido, sino que fue porque al momento de disparar el arma se encasquilló y no salió el proyectil, pero sí tiraste del gatillo. Entonces, tentativa acabada. Acabada porque jalaste del gatillo, tiraste del gatillo, pero no salió la bala. O bien, la bala se disparó, pero en ese momento el sujeto se desvió por la distancia, alcanzó a darle en una parte no vital. Entonces se tiene que castigar como tentativa de homicidio. 2. La tentativa acabada impune. Y para ese efecto vamos a leer lo que dice, por ejemplo, el artículo 20 de nuestra codificación penal para el Estado de Puebla dentro de la República Mexicana. Dice: existe tentativa cuando usando medios eficaces e idóneos se ejecutan o exteriorizan total o parcialmente, porque ahí vamos a hablar de la tentativa inacabada. Cuando se ejecutan de manera total, hablamos de tentativa acabada. Cuando se ejecutan de manera parcial, hablamos de la tentativa inacabada, porque faltaron actos por ejecutarse. Actos encaminados directa o indirectamente a la realización de un delito, o se omiten algunos que deberían realizarse. Si no se consuma, dice la ley, por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir, del sujeto activo. Pero también en el siguiente párrafo dice: si el sujeto activo desiste espontáneamente de la ejecución o impide la ejecución, o impide la consumación del delito, no se le impondrá pena alguna por lo que a este se refiere, es decir, por lo que al delito que iba a cometer se refiere, ¿no? Entonces, hablamos de la tentativa acabada impune, cuando el sujeto activo agota todos los actos ejecutivos, todos, pero se arrepiente y, como dice la ley, impide la consumación del delito. Cuando el sujeto activo del delito a través de la traición le coloca veneno en el vaso, en la bebida, y el sujeto pasivo se lo toma. Se agotaron todos los actos ejecutivos del delito, pero ¿qué sucede? Que el sujeto activo del delito impide la consumación. O sea, no obstante que ya se tomó el veneno, lo que va a realizar el sujeto activo del delito inmediatamente es técnicas para que expulse el veneno, llevarlo a alguna institución y decir qué tipo de sustancia le hizo tomar. Es decir, trata a través de todos los medios posibles, claro, y siempre y cuando se pueda, siempre y cuando esté al alcance del sujeto activo, ¿sí? Siempre y cuando se pueda, ¿qué? Pues evitar la consumación del delito. Si el sujeto activo del delito logra evitar la consumación del delito, entonces, dice la ley, artículo 20 del Código Penal para el Estado de Puebla, el delito, o la tentativa más bien, no será punible.
pero únicamente, como dice la ley, no se impondrá pena alguna por lo que a este se refiere, es decir, por lo que al mismo delito que está intentando se refiere, porque sí podría, por ejemplo, acusarlo de lesiones o si le causa alguna lesión en su organismo por el producto o la sustancia que haya ingerido. 2. Hablamos de la tentativa inacabada. En la tentativa acabada se agotaron todos los actos ejecutivos. Bueno, en la tentativa inacabada no se agotan todos, por eso dice la ley de manera parcial. Quedan algunos pendientes por ejecutar. 1. Punible por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo del delito. Cuando el sujeto activo del delito ni siquiera había disparado el arma, no había tirado del gatillo, solo había levantado el arma y le había apuntado a su víctima, pero le faltaba todavía tirar del gatillo, es decir, le faltaba agotar o ejecutar otros medios, ¿no?, más para que se pudiera decir que es acabada. Y en este caso es detenido por la policía o por las personas que se encuentran en el lugar, ¿sí?, y no se consuma la comisión del delito, pero ojo, por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo del delito. Ahí hablamos de una tentativa inacabada, punible. No se necesita acabar o agotar todos los medios ejecutivos. Basta con que se ejecuten de manera parcial. ¿Ok? Para la consumación del robo, por ejemplo, se necesita que el sujeto activo se apodere del bien o del bien mueble que ha robado. ¿Y cuándo se apodera del bien mueble? Cuando sale de la esfera jurídica de dominio del sujeto pasivo del delito. Entonces, una persona que es detenida al interior de una joyería que apenas está introduciendo las joyas en su bolsa y en ese momento es detenida por la policía, bueno, todavía le faltan algunos medios ejecutivos por realizar. Ahí hablamos de una tentativa inacabada punible. Ok, y por último, tentativa inacabada impune. Tentativa inacabada impune. Aquí dice la ley, cuando desista espontáneamente de la ejecución. ¿Sí? Hablamos de un desistimiento porque el sujeto activo considera cualquier variable o cualquier valor o lo que ustedes quieran. Un sujeto activo que está cometiendo una conducta delictiva, por ejemplo, de violación, y que empieza a desprender la ropa a la víctima, al grado de desprender la ropa interior, pero justamente antes de empezar a cometer el elemento objetivo que es la cópula, mucho antes, ni siquiera la ha iniciado, en ese momento el sujeto activo desiste, ¿no? Hay una conciencia, arrepentimiento, lo que ustedes quieran, pero el sujeto activo del delito desiste de cometer la conducta delictiva. Entonces, sin embargo, sí lo intentó, sí hubo una tentativa de violación, pero no fue por causas ajenas a su voluntad, que lo hubieran cachado en ese momento y que lo hubieran detenido, ¿no? No fue por causas ajenas, fue por causas propias. Él desiste en ese momento de la conducta delictiva. Bien, no se le juzgará, como dice la ley, entonces por tentativa de violación, pero sí se le podrá juzgar a lo mejor por ataques al pudor, por hostigamiento, por daños, por lesiones, por alguna otra conducta delictiva que se pueda acreditar. Pero al menos la ley establece que no precisamente por esa conducta. Doctores, siguiente caso. Viendo esto, vamos a analizar otra circunstancia. 5 individuos, doctores. 5 individuos se organizan para ir a hurtar en una casa. Los tipos ingresan a la vivienda. Cuando ingresan a la vivienda, ejerciendo fuerza para determinarlo como un hurto calificado del 240,
ingresan, ejercen fuerza, y ya en esos ejecutivos, cuando se van a la vida, simple y llanamente son retenidos por el cuerpo de seguridad del conjunto. Doctores, 5 tipos en ese escenario. ¿Hay concierto para delinquir, doctores? Sí, claro. Sí, claro, doctor. Depende, profe. Depende. ¿Por qué depende? Doctor, ¿Por qué pues, depende? Porque si hay una investigación de que diga de que los 5 tipos tienen cada uno un papel definido, si hay concierto, pero si se reunieron el día anterior y No, nos porque el fuimos a profe, robar, fíjese que el profe dijo que se organizaron. entonces claro, usted- especificaron los roles que iban a O sea, cumplir cada claro, quien ya con decir se organizaron, se reunieron, el hecho de reunirse eso es como cuando usted va de rumba. Y no Sí, importa tienen- si fue el se día tiene anterior, que, o pero sea, se reunieron y tiene se que organizaron. demostrar. Así fuera el mismo día, es concierto para delinquir porque se ya tiene- definieron Hagamos lo que una van a cosa. hacer. Alguien regáleme lectura del 340, por favor. Código penal. 340, doctor. Sí, señor. Concierto para delinquir, modificado por artículo 5 de la ley 1908 de 2018. El nuevo texto es el siguiente. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas o niños, adolescentes, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicoactivas, secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero de otros materiales, delito contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Gracias. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Cuando se trate de concierto para la comisión de delitos de contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento del contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 hasta 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Perfecto. Doctores, cuando varias personas, primer requisito, ¿qué significa varias? Más de 2. Más de 2. Perfecto, más de 2. Listo. Se concierten con el fin de cometer delitos. Varios. Resulta, doctores queridos, que en la casuística que yo les acabo de poner de presente, lo que existiría es una coautoría de un hurto calificado en grado de tentativa. ¿Tentativa qué? Profe. Acabada. Señor. Discúlpeme, pero es que, cierto, en la clase anterior, perdón si me equivoco, pero en la clase anterior hablábamos de concierto para delinquir y su merced dijo, es cuando se evidencia que ya hay un proceso investigativo en el cual han 5, 6, 7 hurtos, ya ese proceso se sabe. Sí, ¿Algo sí, así? Sí, es por ahí, pero voy a ponerles algo de presente. Si quieren, toman nota.
SP 3642-018. Dentro del radicado 51.142 del 21 de febrero del 2018. 51.142 del 21 de febrero del 2018. Allá, la honorable magistrada Patricia Salazar Cuellar, persona que fue para el año por allá 97, fue la secretaria de la Corte Suprema de Justicia. Dice que para la configuración del punible de concierto para delinquir, doctores queridos, se exigen 4 situaciones. Primero, un acuerdo de voluntades entre varias personas. Perfecto. Fíjense que en la coautoría también puede haber acuerdo de voluntades. Claro. Inclusive distribución de funciones. Claro. Segundo, una organización, doctores, que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque pueden ser determinables en su especie. Primero, el requisito es, frente a ese segundo argumento, una organización. Y para hablar propiamente de una organización tenemos que ver, doctores, que se requiere de algo muy estructurado, no simplemente un evento delictivo. Y dice delitos indeterminados o determinables en su especie. Perfecto. Varios delitos. Tercero, la vocación de permanencia y ojo con esto, la durabilidad de la empresa acordada. Y finalmente, cuarto, la expectativa de realización de actividades propuestas permita suponer, doctores, fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. Ahí están los escenarios. Eso es lo que diferencia el concierto para delinquir con nada más y nada menos que la coautoría, que ya, situaciones que ya habíamos observado en curso anterior. Perfecto. Hurto calificado. Y dice, la pena de prisión será de 6 a 14 años si el hurto se cometiere, y dice 2 puntos. Primero, con violencia sobre las cosas. Primer escenario. Segundo, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. Tercero, mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. Cuarto punto, con escalonamiento o con llave sustraída o falsa, ganzúa, o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. La pena será prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa o haya sido empleada por el autor o participe con el fin de asegurar su producto o la impunidad. La pena será de 7 a 15 cuando el hurto se comete sobre medio motorizado o sus partes esenciales y bla, 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 listo. Y vamos a mirar más circunstancias. Recordemos, doctores, para continuar con ese análisis, el artículo 27 trae la tentativa. ¿Listo? Bien. Doctores, pero aparte de estas circunstancias que connotan propiamente los requisitos sine qua non con los cuales se tienen que contar para calificar el hurto, no podemos ver que las mismas son circunstancias de agravación punitiva. Las circunstancias de agravación punitiva que va a traer el artículo 241 del Código Penal, nada más y nada menos, doctores queridos,
Aplican tanto para el hurto simple como para el hurto agravado. Por eso ustedes a veces van a escuchar hurto agravado y calificado. ¿Alguien me regala el 241, por favor, rápidamente? Circunstancias de agravación punitiva. Sí. Artículo modificado por el artículo 51 de la ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere, primero, aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. Segundo, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Tercero, valiéndose de la actividad de inimputable. Cuarto, por persona disfrazada o Paremos aduciendo un calidad momentico, Osquitar, ¿sabes? Repite el segundo, por favor. Sí, señor, con gusto. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Oigan, muchachos, ¿se acuerdan de eso? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Eso es un hurto agravado por la confianza? ¿Alguna vez han escuchado eso? No, señor. Yo particularmente no. No, profe. No, doc. ¿Y han escuchado el abuso de confianza? Sí, ese sí. Sí, el abuso. Sí, claro. Sí, Sí, ese sí. yo lo he escuchado. Ok. Doctores, resulta que la confianza es una institución creada por el legislador en el cual, en virtud de las relaciones interpersonales, pueden llegar a encontrarse circunstancias propiamente que pongan un menoscabo a una de las partes que la otra parte haya aprovechado esa situación de confianza. Resulta, doctores, que ustedes van a observar el artículo 249 del Código Penal. Y allá en el artículo 249 se habla del abuso de confianza. Cuando nosotros miramos el abuso de confianza, vamos a decir, momentico, allá dice, traslada voluntariamente el propietario de la cosa, traslada la posesión o tenencia del bien, más bien la tenencia, voluntariamente a un tercero bajo la circunstancia de confianza, pero no con un título traslaticio del dominio. Un ejemplo de ello. No, más bien, vamos a diferenciarlo primero con el hurto agravado por la confianza. En cambio, el hurto agravado de la confianza ni siquiera existe ese traslado voluntario de la tenencia del bien. Por ende, no podemos hablar del tema que se relaciona ya de trasladar bajo una circunstancia de un título no traslatición. Perfecto. Ejemplo. Estoy vendiendo mi carro y un amigo me dice, compadre, présteme el carro que hay un tipo que lo puede comprar. Perfecto. ¿El tipo lo puede comprar? Sí, el tipo lo puede comprar. No, tómelo. Perfecto. Fíjense que yo voluntariamente estoy entregando el dominio del vehículo a un tercero, un amigo, bajo la circunstancia de la confianza. Y el tipo se lleva el carro y no vuelve. Ahí efectivamente estamos viendo cómo aplica el abuso de confianza. Un escenario del cual podemos decantar un hurto agravado por la confianza. El doctor Chamorrito, que es bien parcero mío, me dice, compadre, cuando usted se mete esas pedas berracas y para que no le casque la mujer cuando llega borracho, le voy a permitir las llaves de mi apartamento para que usted venga y pase ese guayabo en el apartamento sin necesidad de llegar allá a que le casque. Yo, con esa confianza, ingreso al apartamento del doctor Chamorrito y me le tumbo el computador y el televisor. Fíjense que ahí sí hay un hurto. Claro que para haber cometido el hurto me valía en la circunstancia confianza para poder haber ingresado al apartamento.
¿Sí quedó claro, doctores? Señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Porque a veces cuando encontramos esto, sí que lo ve uno y en abogados litigantes, abogados penalistas, confunden mucho esta herramienta y pues son similares, pero no del todo aplicables bajo el mismo rasero. Por favor, continúa ahora sí, Andrés, con el resto. Quinto, sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares. Sexto, numeral derogado por el artículo 1 de la Ley 813 de 2003. Séptimo, sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Octavo, numeral modificado por el artículo 4 de la Ley 1944 de 2018. El nuevo texto es el siguiente. Sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo. Noveno, en el lugar despoblado o solitario. Décimo, con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. Ah, fíjense lo que estamos hablando ahorita de los 5 bandidos. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Perdón, y qué pena, ¿iban el 10? Vamos para el 11. Al 11, perdón, señor. En establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público. 12. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales. 13. Sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación. 14. Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento. 15. Sobre materiales nucleares o elementos radioactivos. Listo. Muchas gracias. No, señor. Vieron las circunstancias, doctor. Sin embargo, en tratándose del abuso de confianza también van a existir unas agravaciones punitivas. Ese es el 249, las vamos a encontrar en el 250. ¿Y cómo las vamos a manejar? Ojo, independientemente, también hay un abuso de confianza calificado. ¿Que va a agravar la conducta? Claro que la va a agravar. Recordemos que el abuso de confianza parte de 16 meses. En ese abuso de confianza calificado, doctores, parte nada más y nada menos que ya de 48. ¿Alguien me regala simplemente esos 4 numerales del 250, por favor? Primero, abuso de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública. Segundo, en caso de depósito necesario. Tercero, sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este. Cuarto, sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales. Perfecto, doctores. Aquí vamos a encontrar parámetros diferenciadores entre cada uno de ellos y aplicabilidad y protecciones de bienes jurídicos tutelados cada vez más avanzados dependiendo de la circunstancia. Hay una circunstancia que sí deja algo que pensar y es, bueno, la confianza, propiamente dicho, va a generar en el sujeto activo, doctores, un parámetro que le va a permitir acceder o coadyuvar, desde luego, la comisión de la conducta punible. Pero vamos al siguiente escenario, doctores. Si mal no recuerdo, a ustedes les había puesto este ejemplo en penal general. Está una casa muy lujosa, con un ventanal gigante, y yo visualizo alrededor
a través del ventanal un jarrón muy costoso. Yo ingreso al predio, rompo el vidrio, extraigo el jarrón y me largo. ¿Por qué respondo, doctores? Hurto calificado. Hurto calificado. Exacto. Y el romper el ¿Y daño en vidrio. bien ajeno? ¿Daño en bien ajeno también, profe? Violación a domicilio. Y violación a domicilio y daño en bien ajeno. Recuerden ustedes, doctores, cuando yo les hablé a ustedes de la subsunción de conductas punibles, en la cual existe la teoría que hay un delito medio y un delito fin. El delito medio es un requisito sine qua non que tengo que agotar obligatoriamente para ir a cometer el fin. Aquí, en este escenario, el fin iba a ser el hurto del jarrón. Pero tenía que valerme el medio de ingresar a la vivienda y romper el ventanal, ¿cierto? Bajo esa teoría, doctores queridos, esos punibles son subsumidos por el hurto. Por el hurto, que es el delito que fue la finalidad. Fue la finalidad del sujeto activo. Y no lo podemos tomar desde la óptica del delito más grave. ¿Por qué? Para algunos, por ejemplo, recuerden que esto es de interpretación, para algunos, por ejemplo, el paseo millonario no constituye un delito de secuestro. Ah, pero ¿cómo así? Si es que la Corte ha dicho que privar de la libertad a una persona por un instante configura el secuestro. Claro que la Corte ha dicho eso, pero es que la Corte empezando no es la que manda sobre la doctrina. Y nosotros nos ponemos a mirar si el secuestrador retiene a la persona para llevarla de cajero en cajero, ¿cuál es la finalidad? El hurto. Ahí vamos a encontrar diversos pronunciamientos e interpretaciones de diferentes sujetos que van a llegar a concluir, y admito absolutamente todas las teorías. Tengo ahorita un caso. Retienen a unas personas en un carro. Les dicen, necesitamos una plata. No tenemos esa plata. Tengo la mitad. Bueno, yo los bajaré en libertad, pero ¿cuánto tiempo me tiene la plata? No, en 3 horas. Perfecto. De garantía me llevo su carro. Listo, llévese el carro. Doctores, ¿existe secuestro extorsivo? Extorsión. Claro, doctor, secuestro extorsivo con concusión. Como dicen por ahí. Pero secuestro, porque si ellos quedaron en libertad, los dejaron salir a ir a buscar el dinero. ¿Dónde está el secuestro extorsivo? No, ahí solo sería extorsión. Ahí es solo extorsión. Cohecho de pronto, porque lo está forzando a... No, cohecho no, concusión sería. Concusión, sí, perdóname, concusión. Pónganme a bailar ese trompo en una uña. Mañana dialogamos de eso. Es un caso de la vida real que estoy enfrentando. Voy a mirar el escenario. Doctor, así sean unos minutos que los hayan retenido en contra de su voluntad, se tipificaría como secuestro. Ahí Sí, está claro, se cometió. ¿Qué es lo que yo les estoy manifestando? A ver, la Corte ha dicho que es retener a una persona por un instante. ¿Listo? ¿Y qué dice el artículo del Código Penal? Doctores, Profe, el penal dice que unas horas, después de unas horas. Instante. ¿Y de cuánto constituye un instante? No, porque es que la Corte dice que el que retiene. Cuando es la policía. Ya, eso es un abuso de autoridad.
La extorsión está en el 244, doctores queridos, pero ya estoy como chupo de trillizos. Nos vemos mañana. Mañana muy juiciositos, por favor, en punto. Viene el doctor Luis Felipe Enríquez a darnos cátedra sobre delitos contra la administración pública, pero alcanzamos a tocar varios de estos puntos. Espero ser una clase que aprovechemos al máximo. Si Dios quiere, en un futuro, que espero no sea muy lejano, el doctor Enríquez va a ser docente de la universidad. Dios los bendiga, pórtense bien y nos vemos. Feliz noche, profe, descanse. Feliz noche, Doc, muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Dios los bendiga. Mejor que descanse, buenas noches. Ah, Mañana, sí, compañeros. buenas noches.